las frías tierras del este, donde el invierno parece eterno y el silencio oculta más de lo que revela. Existen pueblos y regiones con lenguas, banderas y costumbres propias. Sin embargo, todos están bajo un mismo poder: Moscú. Tras la fachada de fuerza y grandeza se esconde un entramado de control, represión y secretos que cambian la forma en que vemos a una de las naciones más enigmáticas del planeta. Hoy en Descubre con Lolo conocerás la verdad que Rusia no quiere que sepas. Para entender la situación actual hay que retroceder varios siglos. El territorio que hoy llamamos Rusia comenzó como un mosaico de principados eslavos, pueblos nómadas y ciudades-estado. La Rus de Kiev fue uno de los primeros estados organizados de los eslavos orientales, pero no sobrevivió a las invasiones mongolas del siglo XIII. Durante más de 2 siglos, los kanatos tártaro-mongoles dominaron buena parte de estas tierras, cobrando tributos y controlando rutas comerciales. Fue Moscovia, un pequeño principado inicialmente, el que comenzó a expandirse y a liberar, ganando poder y riqueza. Lo que fue una historia de expansión ayer, hoy se repite. Siglos después, el mapa volvió a moverse, y las ambiciones que alguna vez se dibujaron con espadas, hoy se reescriben con tanques, misiles y botas que retumbaron en Europa del Este. Rusia no solo cruzó fronteras, cruzó una línea que muchos creían intocable. En 2025 la violencia escaló. En julio, según el mando aéreo ucraniano y reportes internacionales, Moscú lanzó miles de drones y misiles en oleadas que saturaron defensas y dañaron ciudades. La noche del 31 de julio hubo un ataque masivo contra Kiev y otras localidades. Lo que vemos ahora no es una operación aislada. Detrás de los bombardeos hay un cálculo claro. La guerra cumple funciones para el Kremlin. Extiende control territorial, erosiona la resistencia del adversario y concentra poder en el centro. En conflicto, el Estado exige lealtad. Las voces disidentes se silencian, las leyes se endurecen y las narrativas oficiales se imponen en todas las pantallas. Además, la movilización y el gasto en armamento reordenan recursos y lealtades internas. Gobiernos regionales ven llegar fondos condicionados a su obediencia. La dependencia aumenta y la autonomía se erosiona. Para la opinión pública interna, la guerra se presenta como defensa y restitución histórica. Para el mundo, aparece como expansión y coerción. Las sanciones internacionales han dañado la economía, pero han servido para justificar medidas de control y acelerar la militarización social. Con los ataques recientes quedó claro que Moscú está dispuesto a usar fuerza masiva para imponer su voluntad, aun cuando eso implique costos enormes para civiles y la estabilidad regional. La guerra, además, otorga al centro herramientas políticas y económicas para remodelar lealtades locales y vigilar a quienes dudan. Para comprender las raíces de este pulso de poder y por qué estas tácticas no son nuevas, volvamos unos pasos atrás en la historia. Empecemos ahora. La Revolución de 1917 y la posterior Guerra Civil Rusa fueron una oportunidad para que varias regiones proclamaran independencia y organizaran sus propios gobiernos. Sin embargo, el nuevo poder bolchevique pronto las reincorporó bajo la bandera de la Unión Soviética. La promesa inicial era que cada república tendría su propia constitución, idioma oficial y un grado de autogobierno, en un modelo que en teoría respetaba las particularidades culturales. En la práctica, las decisiones políticas, militares y económicas se tomaban en Moscú, y cualquier atisbo de soberanía quedaba sujeto a la aprobación del Partido Comunista. Bajo Stalin, la represión alcanzó niveles extremos y dejó cicatrices profundas en generaciones enteras. Pueblos enteros fueron deportados acusados de colaborar con el enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy esas expulsiones y silencios del pasado no son un recuerdo lejano. Se han transformado en herramientas legales y tecnológicas. Desde 2022, Moscú aprobó leyes que castigan desacreditar a las Fuerzas Armadas y permiten confiscar bienes a quien difunda fake news, mientras la etiqueta de agente extranjero asfixia a medios y ONG.
Cámaras con reconocimiento facial, sistemas de vigilancia masiva y el control de Internet sirven ahora para identificar disidentes, detener manifestantes y localizar objetores o movilizables en ciudades y repúblicas. En regiones como Dagestán, Chechenia o Buriatia han aumentado las detenciones, procesamientos por extremismo y la presión sobre líderes locales. Familias denuncian fichajes, exilios y reclutamientos desproporcionados. Presentado como seguridad nacional, este paquete de medidas erosiona la autonomía regional y silencia la crítica. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, la Federación Rusa heredó un mapa político complejo. Más de 20 repúblicas autónomas quedaron dentro del nuevo Estado. Algunas aceptaron el nuevo arreglo, otras aprovecharon el caos para exigir más independencia. Chechenia declaró su separación, lo que llevó a la Primera Guerra Chechena en 1994. Fue un conflicto brutal, con combates urbanos en Grozny que dejaron la ciudad en ruinas. Aunque los chechenos lograron de facto una independencia temporal, la Segunda Guerra, iniciada en 1999, devolvió el control a Moscú con mano de hierro. Desde entonces, el Kremlin ha desarrollado un sistema en el que la lealtad política es recompensada con autonomía limitada y fondos abundantes, mientras que la disidencia se castiga con aislamiento, intervención militar o cambios forzados de liderazgo. Los gobernadores y presidentes de repúblicas son elegidos. Hoy la autonomía regional existe sobre el papel. Gobernadores y presidentes de repúblicas necesitan el visto bueno del Kremlin. Candidaturas incómodas rara vez llegan a las urnas y la oposición real ha sido neutralizada por presiones administrativas y judiciales. Moscú ha perfeccionado una fórmula, centraliza decisiones, controla contratos y usa las transferencias federales como palanca para recompensar la lealtad y castigar la disidencia. Con la guerra, el mecanismo se aceleró. Activos estratégicos se reasignaron a empresas estatales y proyectos públicos se reorientaron para alimentar al centro. Regiones ricas, de los diamantes de Yakutia al petróleo de Tartaristán, ven gran parte de sus ingresos gestionados por el Estado o por empresas afines, con poco margen fiscal local. En repúblicas más débiles, la dependencia financiera limita decisiones sobre educación, lengua e inversiones. La autonomía cultural queda subordinada a la supervivencia económica. Aunque conservan banderas e himnos, el poder efectivo se decide en Moscú. Esto ayuda a entender la fragilidad del Cáucaso ahora. En el Cáucaso, la diversidad étnica y religiosa es asombrosa. Dagestán, por ejemplo, alberga más de 30 grupos con idiomas y tradiciones propios. Esto dificulta la cohesión interna y facilita que Moscú utilice una política de divide y vencerás, apoyando a ciertos clanes o líderes para mantener la estabilidad. Pero esta estabilidad es frágil, y brotes de violencia o extremismo han sido recurrentes. En las repúblicas que se muestran como vitrinas culturales, la verdad es más dura. Detrás de festivales y templos hay un patrón de saqueo, control y silencio. En Kalmucia y en otras regiones, elecciones supervisadas y presión sobre la sociedad civil aseguran gobiernos dóciles. Disidentes son silenciados o judicializados. En Yakutia, la extracción de diamantes y minerales, gestionada por empresas cercanas al poder, deja contaminación y promesas incumplidas, mientras los beneficios se centralizan. En Tartaristán, la enseñanza del idioma local se reduce y la política educativa privilegia el ruso, erosionando prácticas culturales. Chechenia representa el extremo, un poder local con margen propio que reprime a críticos, actúa con impunidad y recibe transferencias millonarias desde Moscú, a cambio de lealtad. Lo que parece restauración cultural a veces es solo una pantalla para experimentos de control. Clientelismo, reasignación de recursos y pulverización de autonomía. Las ONG que investigan corrupción son multadas, periodistas que documentan abusos se exilian y las infraestructuras prometidas no llegan a las comunidades rurales. Los megaproyectos se usan para expropiar tierras ancestrales y justificar despliegues de seguridad. Las compensaciones son raras. En mitad de este paisaje, la narrativa oficial celebra la unidad y el progreso, mientras que en pueblos y barrios la vida cotidiana delata otra realidad:
falta de inversión social, empleo precario y que las decisiones clave se toman desde Moscú ahora. En conjunto, este entramado de repúblicas es un recordatorio de que, detrás de la fachada de unidad, Rusia no es un país homogéneo, sino un imperio moderno que mantiene unido un mosaico de pueblos muy distintos. Las tensiones subterráneas siguen presentes y en un contexto de crisis económica o política podrían resurgir con fuerza. El poder central lo sabe y por eso no escatima en vigilancia, propaganda y control económico. Desde Moscú, la narrativa oficial insiste en la unidad y la fortaleza del Estado. Pero en las calles de Mayashkala, Yakutsk, Kazán o Elistá, la vida diaria cuenta otra historia. La de comunidades que siguen siendo ellas mismas, aunque el Estado intente moldearlas. Si te gustó este viaje por la historia y la realidad de las repúblicas rusas, dale like al video, compártelo y suscríbete para descubrir más historias como esta. Aquí, en Descubre con Lolo, seguimos explorando rincones del mundo que pocos conocen, pero que tienen mucho que contar. Nos vemos en el próximo video.